paso la palabra a Rudy y queda a tu cargo el tiempo que necesites para la clase de hoy. Muchísimas gracias. Por favor, mantenga sus micrófonos apagados a los participantes. Gracias. Ahora me escuchan. Bueno. Bueno, antes que nada quiero agradecerles la invitación a Estela, bueno, que me habló, bueno, y a todos por estar hoy acá. Espero que esta reunión pueda también aportar algo a todo el trabajo y a toda la discusión que están haciendo ustedes en estos espacios. Yo estoy participando en la medida de lo posible también en los espacios, ¿verdad? Que son realmente muy, muy interesantes, ¿verdad? Un conjunto de actividades que se están realizando, ¿verdad? Con profesores, estudiantes, bueno, en este caso estos seminarios de posgrado. Bueno, quisiera, bueno, también les saludo a todas y todos, ¿verdad? Acá creo que la mayoría nos conocemos, ¿verdad? Y bueno, entonces pues, voy a seguir lo que propuso Alberto. Ahora voy a hacer una presentación sobre este método de investigación los mixtos en ciencias sociales y realmente plantearles algunas ideas, algunos conceptos y también, sobre todo, discutir algunos casos concretos más relacionados con el área en que estuve trabajando en los últimos tiempos. Por ahí veo que está Gaby Walder, está Laura Vareiro, con quienes habitualmente hacemos los trabajos de investigación. Bueno, y hablar sobre algunas experiencias concretas de investigación y plantear algunas preguntas también, ¿verdad? Yo creo que sobre este tema de métodos mixtos, no hay así una visión única, una postura que se puede decir esto es lo que es aceptado, esto es correcto, esto es incorrecto, ¿verdad? Sino yo creo que hay varias posiciones, visiones, y sobre eso creo que hay bastante debate y bueno, y cada uno creo que en la medida en que nos vamos ubicando, digamos, en una postura, una posición, de ahí desde allí construimos nuestros procesos investigativos, digamos. En ese sentido, creo que el término mixto ha sido utilizado de una manera también muy laxa, ¿verdad? En general. Y a veces habría que realmente cuestionar un poco, y alguna de las preguntas yo me he dado si realmente un método mixto, si estamos hablando en realidad de investigaciones paralelas que se están haciendo dentro del mismo proyecto, si es una cuestión muy subordinada, por ejemplo, de lo cual y a lo cuanti, o lo cuanti a lo cual, y si después hablar de investigación mixta, etcétera. O muchas veces donde sí podemos encontrar más dificultades cuando queremos de alguna forma meter, por ejemplo, lo cualitativo dentro de un formato cuantitativo, ¿verdad? Y eso genera a veces algunos problemas, creo yo, en términos de la investigación. Entonces quisiera hablar de algunos de estos temas y posteriormente, creo que voy a tomarme esos 40 minutos más o menos, entrar a un momento de discusión. De vez en cuando le pido a Alberto o a alguien más que me diga, te escuchamos, algo así. Pues creo que esta tarde me dan algún tipo de retroalimentación para saber cuándo me quedé solo, cuándo estoy todavía con todo el grupo. Hoy fue un día en que parece estaba bastante mal la señal en varias partes, ¿verdad? De internet. No sé si... Te vamos a avisar, Rui. No te... Avísenme cualquier cosa, me pueden enviar también un WhatsApp. Perfecto. Gracias, sí, gracias. Y voy a colocar, voy a ver si tengo una presentación que me gustaría ver si puedo proyectar. Sí, recién empezó a cargar recién. Ahora no tenemos vista de tu presentación. Ahí. A ver, ahí, algo sí, está ahí está cargando. Se ve perfecto, Rui. Bueno, dale. Sí, perfecto. Entonces, bueno, entonces quisiera hablar acerca o plantear algunos puntos respecto a los métodos mixtos de investigación en ciencias sociales. Básicamente me planteo estos 5 temas para discutir hoy.
En primer término, yo quisiera simplemente hacer alguna referencia del debate cuantitativo-cualitativo en ciencias sociales. Sé que esto ya es un tema que lo vienen trabajando, ¿verdad? Pero en el momento en que queremos justamente integrar, dialogar métodos cuantitativos y cualitativos, generalmente cuando hablamos de investigación mixta nos referimos justamente a esta vinculación entre lo que sería un abordaje cuantitativo y cualitativo. Conviene retomar algunos temas o algunos puntos por lo menos de este debate cuantitativo-cualitativo que es de larga data, digamos, en el campo de las ciencias sociales, ¿verdad? También quisiera decir algo acerca de la variedad de estudios cuantitativos y cualitativos, pues parecería, cuando hablamos de combinar cuantitativo y cualitativo, que hablamos de algo uniforme, cuando sabemos que hay mucha variedad o muchos abordajes otra vez dentro de la investigación cuantitativa, muchos tipos de diseños, y yo iría mucho más aún dentro del campo cualitativo, donde también se dan posturas o posiciones diferentes, es decir, lo cualitativo no es para nada homogéneo, ¿verdad? También hay posiciones, formas de encarar la investigación cualitativa que son bastante diferentes. También se puede decir lo mismo del campo cuantitativo. Después quisiera ver cómo realmente se puede dar esta vinculación de diseño cuantitativo y cualitativo. Traigo algunos ejemplos, es decir, cuando hablo de vinculación de diseño, quisiera ahí referirme sobre todo a los trabajos de un libro que usé de base, es más bibliografía anglosajona, puede decir, porque me pareció muy interesante este de Miles y Huberman, que tiene un libro sobre análisis cualitativo, pero que hace justamente o plantea cómo se puede dar esta articulación cuántica en un proceso investigativo. Me pareció interesante. Y después quisiera dar algunos ejemplos sobre investigaciones mixtas o de investigaciones que de alguna forma integran elementos cuantitativos y cualitativos en su proceso. Y ahí quisiera sobre todo traer algunos trabajos en que participé con parte de un equipo de investigación en algunos proyectos. En ese sentido, mi área de investigación en los últimos años se ha centrado principalmente en temas de educación. Entonces, dentro de esos estudios, ahí tuve alguna oportunidad de trabajar en algunos proyectos o estudios de carácter mixto, se puede decir, ¿verdad? Con sus luces y sus sombras, ¿verdad? Pero me parecen interesantes como para y también investigaciones hechas por otras personas, ¿verdad? Y por último, plantear algunas preguntas, sobre todo, que puedan dar pie para discutir algunos temas cuando hablamos justamente de articular, integrar, combinar métodos cuantitativos con métodos cualitativos. Entonces, empezando a hablar justamente de este primer punto del debate entre lo cuantitativo y cualitativo, ahí yo estuve tratando de organizar algunas ideas, ¿verdad? Y me basé mucho en un autor que se llama Michael Crorty, que tiene un libro sobre los fundamentos de la investigación social, así se llama su libro, y que hace, yo creo que una presentación bastante pedagógica, desde mi punto de vista, ¿verdad? Bastante esclarecedora sobre esta relación que hay entre teoría y metodología en la investigación. Porque hay parte de una afirmación que se da a un nivel de metodología, cuando en realidad la discusión se tiene que dar desde un nivel más epistemológico o teórico en términos de perspectiva teórica como visiones generales, no desde lo metodológico, que muchas veces nos concentramos mucho en esta discusión, es cuantitativo versus cualitativo, cuando lo que está por detrás de eso son posiciones teóricas epistemológicas que son las que realmente marcan se puede decir, una división o una diferenciación en las líneas o en los lentes que tiene un investigador o que sigue un investigador en proceso de investigación. En ese sentido, él plantea que hay como un sentido común, unas ideas bastante instaladas que las epistemologías que vienen más de un pensamiento, se puede decir, realista o un pensamiento
objetivista, por decir el término que utiliza, con una perspectiva teórica de tipo positivista, se relaciona directamente con un método cuantitativo, ¿verdad? Y ahí una metodología cuantitativa, y ahí viene el método específico, como podría ser una encuesta, y como el uso de estadística, como todo lo que tiene que ver con muestreo, etcétera, todo el sistema que de alguna forma se ubica dentro de ese paradigma. Por otro lado, uno puede pensar en una epistemología más de tipo fenomenológica o constructivista, ¿verdad? Con una perspectiva teórica, que, por ejemplo, como una corriente podría ser el interaccionismo simbólico, y eso se relaciona con etnografía y dentro de eso con métodos estilo observación participante, entrevistas semiestructuradas. Lo que él plantea es que no es así la división. Esa división, que nos parece algo tan instalado dentro de mí, que muchas veces repetimos en las clases de metodología, él dice que en realidad no es así, ¿verdad? Es que tenemos claros ejemplos de investigaciones cualitativas positivistas, por decirlo así, y también investigaciones que pueden hacer uso de modelos cuantitativos con una visión más constructivista. Es decir, que esa discusión más teórica o epistemológica, incluso uno puede decir, es la que define realmente la orientación. Y sobre eso después se va construyendo, esperamos que de manera coherente, la metodología y los métodos específicos de investigación. Lo que es, con esto plantea justamente es simplemente que la discusión de los versus cuantitativo y cualitativo en realidad es una discusión, se puede decir, de alguna manera falsa o inadecuada cuando discutimos en términos de modelos de investigación. Yo eso planteo, creo que es un tema para discutirlo, ¿verdad? Entonces planteo más como un elemento que nos puede dar pie para analizar o discutir algunos temas, ¿verdad? Él justamente lo que plantea, Michael Crotty, es que la distinción entre la investigación cuantitativa ocurre a nivel del método, no ocurre a nivel epistemológico de la perspectiva teórica. Entonces lo que él plantearía es que la división o la gran división de enfoque se da más a un nivel epistemológico y teórico, no metodológico, propiamente dicho, ¿verdad? Y que una investigación objetivista asociada a lo cuantitativo y lo construccionista asociada a lo cualitativo no es algo que pueda sostener. Es decir, y podemos encontrar muchos ejemplos justamente donde no se da esta relación que la pongo ahí abajo, que es también de este autor, que es objetivismo, que sería un en términos filosóficos, epistemológicos, lleva a un positivista, que sería un modelo más de las ciencias naturales aplicado a datos usando estadística, ¿verdad? Versus lo que sería una visión más constructivista en términos filosóficos, puede llevar a una teoría como el interaccionismo, a un método como la etnografía y a una metodología específica dentro de la etnografía, como podría ser la observación participante. Entonces, como un primer punto, lo que este autor plantearía que esta división no es tan tajante o no se da esta división sobre todo a nivel de lo metodológico propiamente dicho. Y este cuadro, y me disculpan pues, ya estaba buscando, tenía la versión que traduje, pero creo que los términos son bastante parecidos en inglés y en español, pero entonces usé en este caso una foto del libro de este autor, básicamente que él habla de esta relación entre epistemología, perspectivas teóricas, metodología y métodos, ¿verdad? Dentro de la epistemología, él hace esta gran diferenciación entre lo que sería objetivismo, construccionismo, subjetivismo. Dentro de la perspectiva teórica habla de positivismo, pospositivismo, interpretativismo, donde entraría el interaccionismo simbólico, la fenomenología, hermenéutica, las investigaciones críticas, el feminismo, postmodernismo, etcétera, como diferentes perspectivas teóricas. Creo que esta es una clasificación hecha por este autor, no es para nada una clasificación única. Hay problemas con la señal, es bueno que el profe Rudy sepa, o si no va a creer que le estamos escuchando. También se puede decir que es muy del
de un campo Al académico parecer, anglosajón. Pero a ustedes mí tampoco le me escuchan, ayuda ¿verdad? por lo O menos en sea, no me términos pasa solo a mí. de ordenar estos niveles, ¿verdad? Cuando Alberto, hablamos si de teoría. le decís o A intentamos partir apagar de eso nuestras él cámaras plantea para también optimizar, diferentes no sé, alguna metodologías, por cosa ejemplo, intentamos. la investigación experimental, Alberto, la investigación, lo que podría ser una encuesta de survey, etnografía, investigación fenomenológica, la teoría fundada o ground theory, investigación heurística, investigación acción, análisis del discurso, etcétera. Y dentro de eso nos da todos los elementos metodológicos que tienen que ver con muestra, escalas, cuestionarios, observaciones, entrevistas, grupos focales, estudios de caso, historias de vida, narrativa, análisis estadístico, reducción de datos, análisis comparativo, mapas cognitivos, análisis de documento, análisis de contenido, análisis de conversación, etc. Ahí podemos tener una lista interminable de métodos que sabemos que utilizamos en el campo de las ciencias sociales, que son realmente muchísimos, ¿verdad? Y que tienen otra vez diferentes matices o diferentes aspectos concretos. Pero lo que para mí es como un punto de esta discusión más entre lo quali y quanti, es que la discusión se da más a este nivel epistemológico y teórico, o esta gran división, y sobre eso se van haciendo después las decisiones metodológicas. Claro, hay métodos o metodologías que responden con más claridad, se puede decir, a una visión, por ejemplo, positivista, o a una visión más hermenéutica o fenomenológica. Pero digamos que lo que yo diría que esa separación no es tan tajante, digamos, en algunos casos. Sabemos, por ejemplo, que una investigación experimental sería el diseño, como dirían algunos, el modelo ideal, casi el estándar de oro, se suele decir, de la investigación cuantitativa, ¿verdad? Porque eso lleva a establecer relaciones causales o relaciones entre variables independientes, dependientes, en un contexto donde se controlan las demás variables, donde se pueden realmente atribuir efectos. Eso diría, evidentemente, responde a una visión bastante, yo diría, positivista, acerca de la investigación. De hecho, desde una visión fenomenológica, se haría una crítica bastante fuerte a los modelos experimentales, por ejemplo, diciendo justamente, cuestionando el mismo concepto de causalidad. Es decir, pero digamos que eso nos lleva nuevamente a una cuestión más teórica o epistemológica en la discusión. Digamos que hay metodologías que por ya su historia, por su desarrollo, incluso dentro de disciplinas, se pueden asociar más con ciertas perspectivas teóricas, epistemológicas, pero dentro de esos extremos se puede decir que hay una serie de métodos que pueden tener otros, que no necesariamente se pueden ubicar dentro de una otra posición. Entonces, eso sería un primer punto sobre este debate, que creo que lo podemos retomar después en la discusión. Pero simplemente termino este primer punto diciendo de que no necesariamente hay una ruptura, una división irreconciliable entre lo cuantitativo y lo cualitativo metodológicamente. Es decir, ya en el aspecto metodológico no es una incoherencia, no es una cuestión necesariamente contradictoria. Puede ser, pero eso ya dependería de justamente las posiciones teóricas que están por detrás, cómo se están manejando los conceptos dentro del proceso de investigación. Es decir, intrínsecamente no hay una cuestión, una dicotomía o una separación irrecuperable entre lo cuantitativo y lo cualitativo metodológicamente. Y podemos decir que hay investigación cualitativa que es más de tipo positivista, y que también pueden haber usos cuantitativos de una visión, yo no sé, no diría, por ejemplo, fenomenología, pero sí dentro de una visión, por ejemplo, crítica, ¿verdad?, donde se puedan utilizar también ciertos análisis cuantitativos. Entonces, creo que ese es un primer punto que quería dejar como un tema de debate o de discusión. Sobre la variedad de estudios, esto creo que no se ve mucho, pero no importa tanto.
mi idea era simplemente, este es un cuadro que está también en uno de los textos de Maestri Huberman, ¿verdad? Que es solo sobre métodos cualitativos. A mí me encantó, pues muestra así una diversidad enorme de abordajes cualitativos de investigación, de estudios etnográficos, interaccionismo simbólico, análisis del discurso, análisis del contenido, etcétera, y poniendo una serie de rangos otra vez en términos de los abordajes, ¿verdad? Simplemente para decir que cuando hablamos también de estas posibilidades de integración, hay que ver qué elementos, qué abordajes dentro de lo cualitativo o dentro de lo cuantitativo se van a combinar. Y ahí es donde vamos a encontrar que pueden haber abordajes que resultan de alguna manera más complementarios, ¿verdad? En un estudio que se puedan de alguna manera no necesariamente integrar dentro de la misma visión, pero por lo menos que puedan sumar o este concepto de triangular, que se suele usar más que nada en el campo cualitativo, pero me parece expresa esta idea de ver desde diferentes perspectivas un mismo objeto o un mismo problema o fenómeno de investigación. No tengo un cuadro así de lo cuantitativo, pero claramente también podemos hacer todo un mapeo enorme acerca de todos los abordajes cuantitativos de investigación, ¿verdad? Volviendo a esta idea de la visión cualitativa de lo cuantitativo, ¿verdad? Algunos autores plantean, ¿verdad?, que nosotros cuando imponemos un modelo cuantitativo para el análisis de la realidad, lo que hacemos es bajar también una visión teórica, matemática, pero teórica, como sería, por ejemplo, todo lo que está detrás del concepto de distribución normal, ¿verdad? Que no necesariamente es la realidad tal cual, diría un realista ingenuo, no es que es una observación directa de la realidad. Nosotros también estamos imponiendo algunas categorías teóricas, conceptuales, que nos permite interpretar y ordenar esa realidad. Lo hacemos con un modelo teórico matemático, se puede decir, pero es justamente también una construcción teórica que estamos de alguna forma utilizando como lente o como foco para analizar un fenómeno, un hecho que nos interesa estudiar. Entonces, el segundo punto que quería también entonces dejar como esta cuestión de ver la variedad, ¿verdad?, dentro tanto de los abordajes cuantitativos y cualitativos. Sobre la vinculación de diseño, ahora, ¿cómo integramos, cómo en la práctica se puede dar esta combinación, integración, articulación, vinculación de diseño cuantitativo? Buscando y revisando un poco cuestiones bibliográficas, encontré esto que me pareció bastante ilustrativo, ¿verdad? Es decir, ahí serían como 4 formas de diseño de investigación que articulan, vinculan lo cualitativo en lo cuantitativo en una investigación. Un primer punto es que sean 2 estudios o 2 líneas paralelas. En realidad, se puede decir, por un lado, uno va con un estudio, se puede decir, un componente o un área cualitativa de investigación, y por otro lado, uno va por una investigación cuantitativa, ¿verdad? Y en todo caso, estos 2 estudios después, de alguna forma, pueden dialogar en el momento ya de arribar a sus conclusiones, a sus hallazgos, conclusiones que permitan ahí justamente, de alguna manera, hacer un contrapunto o un diálogo entre lo que arroja la investigación cualitativa y lo que arroja una investigación cuantitativa. Entonces, digamos que una forma que se ha hecho, digamos, yo creo que esto no tiene el carácter normativo, este cuadro, sino más bien recoge la experiencia, ¿verdad? Serían así como abordajes o líneas paralelas dentro de un proceso de investigación. Por otro lado, hay abordajes que se van como cruzando, ¿verdad?, en diferentes modelos. Entonces plantea una relación, el número 2, que plantearía más como una relación de momentos en que se encuentran y se separan la investigación cuantitativa y cualitativa en el proceso
de investigación, ¿verdad? Que puede ser una primera etapa, puede ser, por ejemplo, más paralela después en el modo, después pueden tener un punto de encuentro, por ejemplo, durante el trabajo de campo, ¿verdad? Es decir, que hay un proceso más interactivo, después decir, entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Después le voy a dar un ejemplo, me parece bastante bueno sobre eso, que me parece que ilustran esta idea. Y después hay el 3 y el 4, sería una cuestión más secuencial. El 1 y el 2 plantearían como estudios que corren por líneas paralelas. El 1 van en forma paralela todo el tiempo. El 2 van encontrándose en algunos momentos, digamos, en el proceso de investigación. Y el 3 y el 4 lo que plantea son procesos más secuenciales. Es decir, el 3 plantea partir de un abordaje cualitativo que me lleva a un cuantitativo y después puede llevarme otra vez a un cualitativo. El ejemplo sería hacer un estudio exploratorio. Por ejemplo, yo quisiera hacer un estudio sobre un tema que no tengo necesariamente muchas referencias, ¿verdad? Ese estudio exploratorio inicial me puede ayudar a definir mejor categorías y dimensiones, categorías, incluso ya indicadores más concretos que después puedo trasladar a un cuestionario que puedo aplicarlo de manera, por ejemplo, de una encuesta y ahí poder hacer algún tipo de medición, ¿verdad? Entonces parto de una cuestión exploratoria, abierta, amplia, a partir de eso, supóngase, hago entrevistas, hago grupos focales, hablo con la gente, tengo como más elementos que van surgiendo de ese trabajo exploratorio, cualitativo, y con eso yo después puedo construir algo más estructurado y cerrado en términos, por ejemplo, un cuestionario que puedo utilizar ese cuestionario en una encuesta, un estudio más de corte cuantitativo, ¿verdad? Y acá lo que plantea es que otra vez se puede ir a un estudio cualitativo después, es decir, sabemos que un estudio como podría ser un cuestionario, una encuesta, puede arrojar datos interesantes en términos descriptivos o mostrar algunas tendencias, pero si yo quiero profundizar más, puedo ir otra vez a hacer o estudios de caso o historias de vida, algo así más en profundidad. Entonces sería cualitativo, cuantitativo, cualitativo, sería como un camino. Otro camino sería lo opuesto, ¿verdad? Partir de algo cuantitativo, ir a algo cualitativo y volver a lo cuantitativo, ¿verdad? El ejemplo que da ahí es partir de una encuesta. Por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, en educación, tomo los datos, por ejemplo, del SNEPE, que es el Sistema Nacional de Evaluación que tiene el Paraguay. Puedo tener datos generales acerca del rendimiento escolar, etc. Eso me sirve para tener, como puedo decir, los departamentos donde los estudiantes obtuvieron los más altos rendimientos son tales, etc. Entonces puedo hacer sobre esa información genérica, cuantitativa, puedo después ir a hacer estudios de campo cualitativo, que generalmente pueden ser o estudios de casos o estudios más en profundidad, tomando algunas experiencias, por ejemplo, que pueden ser las que salen más de la regla o que son los ejemplos más paradigmáticos dentro de una tendencia, ¿verdad? Que sería un ejemplo de un estudio cualitativo. Y después podría volver otra vez a un estudio cuantitativo y plantear un experimento. Un experimento sería el diseño, como le dije antes, más estructurado, más controlado dentro de una investigación cuantitativa, donde trato de ver y establecer efectos, por ejemplo, supónganse, voy a tomar un ejemplo, no exactamente es lo que se ha hecho, pero me sirve para explicar un poco este cuarto caso. Supónganse que yo quiero estudiar sobre, de alguna forma, medir efectos o resultados que tiene la introducción de tecnología estilo computadora o internet en el aprendizaje, ¿verdad? Tema clásico en los últimos años en la educación, ¿verdad? Yo primero puedo tomar datos de una encuesta para saber, por ejemplo, qué cantidad de escuelas tienen acceso a Internet, qué cantidad de estudiantes utilizan algún tipo de aparatos como computadoras, etcétera, ¿verdad? Eso puede ser una encuesta. Una encuesta yo puedo diseñar justamente con Gaby, después Gaby
poder mencionar un ejemplo de un trabajo que está todavía en curso, no sé en realidad si podemos mencionar, pero donde justamente ella estaba haciendo eso, una encuesta para saber sobre el uso de tecnología, básicamente. Nivel, a partir de esos resultados, yo puedo decir, quiero enfocar en estos casos porque llaman la atención, ¿verdad? Por los resultados, por ciertas características. Entonces ahí me voy a un estudio cualitativo. Y supónganse que después de eso yo quisiera, a partir del estudio cualitativo, quisiera ya ir a un diseño más de corte experimental, entonces ya tomo ya lo que sería una muestra específica, una actuaría como grupo de control, grupo experimental, ¿verdad? Y aplico, por ejemplo, una metodología o la utilización de alguna herramienta específica de investigación. Eso sería un ejemplo de esta combinación quanti, qual y quant. Entonces, para redondear esta idea, es que por un lado se puede hablar de dos grandes tendencias. Uno sería como procesos más paralelos estamos hablando dentro de una misma investigación, donde hay componentes que siguen dos líneas, digamos, hay un equipo, una persona responsable de estudio cualitativo, otro equipo responsable de lo cuantitativo, cada uno le lleva y en todo caso pueden discutir después en base ya a sus hallazgos. Otro sería que sean dos estudios también paralelos, pero que haya algún tipo de encuentro, interacción en el proceso de investigación entre ambos. Y el segundo grupo sería cuando se habla más en tipo secuencial, es decir, que hay un componente cualitativo que arroja elementos para después estructurar más dentro de lo cuantitativo, que después otra vez se puede volcar dentro de algo cualitativo, o viceversa, a partir de lo cuanti para después profundizar más en lo cual. Mi experiencia personal, yo estaría más en esta línea del 3 y el 4, pero solo con dos pasos generalmente, ¿verdad? Con un estudio de tipo cualitativo inicial y uno cuantitativo posterior, o uno cuantitativo inicial y uno cualitativo posterior. Más yo diría, mi experiencia estaría más en el 4 realmente, donde partiendo de estudios cuantitativos se identifican ciertas tendencias, ciertos elementos que se buscan profundizar dentro de un estudio cualitativo. Esto de quanti, qual y quanti es algo interminable, porque en realidad resultados quanti, aunque sea de un experimento, nuevamente pueden generar preguntas quali, o sea, que tengan que ver más con comprensión de perspectivas, de significado, etcétera, que se responde mejor con un estudio cualitativo, ¿verdad? Acá recuerdo un ejemplo, ¿verdad? de una evaluación, es decir, entendiendo un poco la evaluación en el campo de las ciencias sociales o de las políticas sociales como una investigación aplicada realmente, pues son métodos de investigación aplicada a proceso evaluativo, ¿verdad? Donde se evaluó un programa, esto fue contado por un economista, ¿verdad? Así que tiene algún valor adicional, porque valorar lo cualitativo un economista es algo bastante interesante, ¿verdad? Que decía que se hizo un estudio de impacto, un diseño experimental, donde se quiso ver el efecto de un programa de capacitación para mejorar el estado nutricional. Se capacitaba a mujeres que tuvieron por primera vez un hijo, ¿verdad? Mujeres jóvenes con hijos pequeños, ¿verdad? Para que y se veía el impacto que tenía en el mejoramiento nutricional de los hijos, hijas. Esa evaluación se proyectó en varias partes, en general mostró buenos resultados, pero en un área específica no mostró ningún impacto. Es decir, el experimento mostró que no había diferencia en el estado nutricional entre los que participaban y no participaban en la capacitación. Bueno, entonces la gran pregunta, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en otros lugares resulta y por qué no? Y ahí entró un componente cualitativo donde estudió más la interacción dentro de la familia y en ese contexto cultural específico donde se hizo ese proyecto, lo que se vio es que las mujeres jóvenes en realidad no eran las que decidían sobre las prácticas alimentarias de sus hijos, sino que eran más las madres de sus esposos. Es decir, vivían en familias extensas donde la persona que tenía, digamos, la decisión más sobre las prácticas de crianza alimentaria no era la mujer más grande o la mayor, que en este caso era la mamá del esposo. Entonces, al trabajar con las jóvenes, en realidad, lo que ellas pudieran opinar o decir no era muy tenido en cuenta después de las decisiones. Eso sería un ejemplo
de cómo una investigación o un diseño de tipo experimental arrojó resultados que luego fueron retomados y profundizados y en cierto modo dieron una respuesta mucho más clara, digamos, a partir de un estudio cualitativo. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero creo que la idea más o menos está de esta cuestión paralela o secuencial que se puede dar entre el diálogo quali-quanti en un proceso de investigación. Y quisiera traer unos ejemplos que conozco más, que tienen que ver algunos que lo he participado, otros que no he participado, pero que de alguna forma conocí bastante del proceso de investigación. Y son estudios realizados más en el campo de educación, ¿verdad? Como le estaba diciendo. Ahí quisiera traer primero un ejemplo, la mayoría de ustedes lo conocerán, U Thant Dinh, que es un antropólogo, ¿verdad? Investigador cualitativo, realmente una persona muy reconocida en el campo de la investigación en nuestro país con muchos aportes. Y ya hace unos años habíamos trabajado en un proyecto de medición de los niveles de alfabetismo de la población joven y adulta en Paraguay. Un estudio que se llama LAM, por sus siglas en inglés, que miden los niveles de alfabetismo de las personas jóvenes y adultas. ¿Cómo miden este nivel de alfabetismo? Es con unas pruebas de comprensión lectora que había que aplicar a un miembro del hogar. Es decir, el encuestador iba a una casa, ¿verdad? Eso es todo un proceso de selección. Se utilizó, para el estudio se utilizó la muestra de la encuesta hogares, se hizo con la Dirección de Estadística, Encuesta y Censo, también participó, por supuesto, el Ministerio de Educación. Es un proyecto que fue diseñado por UNESCO y también contó el apoyo de la OEI en Paraguay. Es un proyecto de bastante envergadura. Esta investigación cuantitativa en todo su sentido, ¿verdad? Es decir, era un diseño muestral nacional, era un instrumento de medición, una prueba de comprensión lectora, ¿verdad? Pero una de las cosas que nos planteamos cuando estábamos en el proceso de prueba piloto, ya los instrumentos no fueron creados en Paraguay, sino fueron diseñados por la UNESCO, aplicados en diferentes partes del mundo, pero necesariamente en un caso así hay que hacer una prueba piloto, ¿verdad? Porque solo en una prueba piloto se puede ajustar y ver si se comprenden los ítems, si tienen sentido o no, etc. Entonces, durante la prueba piloto del estudio, pensamos que sería muy interesante no solo hacer la prueba cuantitativa del piloto, sino ver qué sucede en esa interacción entre el encuestador y el encuestado, la persona encuestadora y la persona encuestada dentro de este proceso de investigación. Y ahí, justamente, conversando con U Thant Dinh, él diseñó un poco esta idea, ¿verdad? Es decir, la interacción entre el encuestador y el encuestado es una interacción que puede ser abordada como un fenómeno de interacción social, ese hecho. Y era más que interesante, porque esta era una encuesta pesadísima, duraba como 2 horas, ¿verdad? Entonces, cómo llegaba el encuestado a la casa, cómo se interactuaba con los miembros de la familia. Había un proceso aleatorio para seleccionar un miembro para que participe del estudio, cómo reaccionaba la gente y después cómo era el mismo proceso de aplicación. Entonces lo que se puso es un ojo etnográfico a un estudio cuantitativo. Realmente me pareció muy interesante la experiencia y aportó mucho. Y así como la prueba piloto, es decir, que permitió medir confiabilidad y validez del instrumento, que es lo que uno generalmente hace en una prueba piloto, la mirada etnográfica a la experiencia de piloto ayudó muchísimo a mejorar la estrategia del estudio, porque ahí mostró que desde una cuestión de tedio que sucede en una encuesta larga, ¿verdad? O de resistencia, o la forma de presentación, los temas clásicos incluso que se trabaja de una mirada antropológica, ver eso cómo sucede en una experiencia de investigación cuantitativa. Es decir, realmente muy interesante. Después puedo compartir, hay un informe de los resultados de este estudio etnográfico, ¿verdad? Que hizo U Thant Dinh con su equipo, ¿verdad? Creo que es un estudio que vale la pena utilizarlo más, justamente por su aporte metodológico, desde una mirada cualitativa a un estudio cuantitativo. Creo que justamente, y acá se puede ver, si bien esto obedece más a esa línea paralela, se puede decir, pero tratándose de un piloto,
digamos, el elemento acá cualitativo sirvió de base para hacer los ajustes metodológicos para el estudio cuantitativo nacional que después se hizo. Otras cosas que vemos con bastante frecuencia, como el ejemplo que les daba anteriormente, es el tema de la combinación o la integración de componentes cuantitativos y cualitativos en procesos de evaluación. Las evaluaciones de impacto creo que es algo que se han desarrollado muchísimo, yo diría sobre todo en los últimos 10, 15 años probablemente, y cada vez más se ve esta tendencia, incluso esta, yo diría casi una presión en términos de los organismos que financian o los que prestan, lo que sea, de incluir dentro de los programas un proceso de evaluación de impacto. Impacto donde se busca fundamentalmente medir qué efectos tiene una intervención, un programa, un proyecto en cambiar ciertas situaciones que podemos decir que han sido problemáticas o que han generado justamente la necesidad de ese proyecto. Dentro de las evaluaciones de impacto se puede ver que se están utilizando mucho los diseños experimentales o cuasi experimentales, digamos que serían los diseños casi más complejo, se puede decir, en el campo de la investigación cuantitativa, sobre todo que requiere utilización de grupo experimental, grupo de control. Hay mucho debate en torno a los diseños experimentales, cuasi experimentales, pero vemos que eso que después no han sido muy cuestionados, incluso éticamente por mucho tiempo, están ahora como muy presentes, digamos, en las evaluaciones de impacto en programas sociales. Y allí se ve que dentro de esta combinación con estudios cuantitativos, tipo experimental y cuasi experimental, generalmente se integran estudios cualitativos, ¿verdad? Cualitativos donde tratan de explicar por qué se dan o no se dan ciertos resultados. Una investigación experimental te puede decir si se dan o no impactos, correcto. Ahora, ¿qué explica eso del impacto? Es decir, ¿cuál es el factor o los factores o las condiciones que generan eso? Eso trata de ser respondido más en términos de una mirada más cualitativa dentro de la investigación. Tenemos muchos ejemplos de este tipo de investigación. Yo solamente menciono una evaluación que habíamos hecho ya hace algunos años de un programa muy grande que se hizo en Paraguay, que es PRODEPA, un programa de educación de jóvenes adultos, donde ahí, por un lado, se manejó toda la información cuantitativa, digamos, acerca de esto, y también se hizo una evaluación cualitativa. Pero puedo también, después de esto, poner a disposición ahí del equipo organizador, sobre todo algunos materiales que están en formato digital, incluso están, que se los puede bajar de algún sitio, digamos, que por ahí pueden servir como ejemplo de esto que estamos. Otros estudios que tienen bastante las características similares que yo les mencionaba ya son los estudios de impacto, uso de computadoras, uso de tecnología en el aprendizaje, ¿verdad? Eso ha sido una tendencia, digamos, importante dentro de la investigación educativa debido al gran desarrollo en términos de software. Ahora creo que este va a ser un temón con toda la inclusión de plataformas, incluso esta idea que se piensa muchas veces que la solución al problema educativo pasa más por el uso de tecnología, de que la atención a los procesos que se dan más en el aula, en la escuela, ¿verdad? Entonces creo que este es un tema que va a estar muy presente en la discusión. Ahí tenemos ejemplos de estudios de impacto de aprendizaje, ahí donde se dan también estas combinaciones, de por un lado se ve bastante el término de impacto en términos de medición, por ejemplo, de aprendizaje, disminución de la deserción, es decir, elementos que generalmente se pueden cuantificar en una investigación y se combinan con estudios más de corte cualitativo que han sido tradicionalmente hechos en el campo de la educación, que tiene que ver, por ejemplo, con observación de las prácticas docentes, observación de aulas, observación de espacios escolares, ¿verdad? Cuestiones así como entrevistas semiestructuradas, grupos focales. Ahora hay también una corriente que se ha desarrollado en los últimos tiempos de filmación, bastante uso del tema de la filmación de aulas, por ejemplo, para analizar cuestiones como la interacción docente-estudiante, etc. Entonces, donde al tema que probablemente ahí habría que agregar también dentro de esto,
incorporar elementos tecnológicos para los procesos así de investigación tradicionales, como la observación, ¿verdad? El tema de la filmación, sobre todo en espacios escolares, es algo que está muy presente. También otro ejemplo que quería citar es un estudio sobre abandono. En realidad el nombre original es deserción, pero deserción es un nombre que creo que en este momento ya no lo utilizamos, muy cuestionado como concepto, porque como que posiciona mucho diría yo, la culpabilidad del abandono escolar en el estudiante, cuando más bien lo que opera son mecanismos de expulsión, ¿verdad? Pero digamos un estudio sobre deserción donde se hizo un análisis cuantitativo, donde se vieron tendencias más de corte descriptivo, se puede decir, los datos, pero que esto acompañó estudios de casos. Por ejemplo, en este fue un caso donde la investigación cuantitativa ayudó a definir después y a profundizar desde un componente cualitativo. Por ejemplo, la investigación cuantitativa de corte descriptivo permitió identificar dónde se dan con mayor grado, se puede decir, o mayor porcentaje las tendencias de abandono escolar, en qué etapa, por ejemplo, la educación escolar. Ahí se vio claramente que a partir de los 12, 13 años, que coincide con la terminación del segundo ciclo, ingreso al tercer ciclo, es donde se está produciendo mayor grado de abandono escolar. Esa es una tendencia. Entonces, eso permitió enfocar, poner la mirada, podemos decir más en el estudio de casos, cualitativa, en esa etapa del desarrollo, en esa etapa de la escolarización, ¿verdad? Entonces, se trabajó más que nada con población, digamos que adolescente, el estudio. Por otro lado, también se vio en que áreas rurales y urbanas donde se daban mayores tendencias al abandono escolar, eso también permitió definir qué lugares se iban a hacer los estudios cualitativos. Es decir, el estudio cuantitativo entonces permitió tener un panorama, una descripción, digamos, del contexto y una identificación de algunas tendencias o algunos puntos así más que se podría decir que son como aspectos más estables dentro del fenómeno que está estudiando, y a partir de eso se pudo definir y llegar con una mirada cualitativa en profundidad qué estaba pasando, qué sucede en el tercer ciclo y en la media, por qué se da más el abandono escolar allí, por ejemplo. Entonces se analizó desde el estudio cualitativo la experiencia escolar del estudiante o la estudiante y también su experiencia social, familiar, sus condiciones económicas, etc. Y un último ejemplo que me parece interesante también fue un estudio hecho con el CERCE. El CERCE es hay un estudio que es impulsado por la UNESCO, tiene un laboratorio que se llama el IESE, Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, el IESE por sus siglas, y hace estudios periódicos de medición de logros de aprendizaje de estudiantes de América Latina. Paraguay ha participado en todos los estudios, ya se hizo, el CERCE fue el segundo, el CERCE se hizo creo que en el 2006 por ahí, pues se hizo el tercer, los resultados creo que fue en el 2013 que se presentaron, y después ya se hizo la recolección del cuarto estudio, ¿verdad? Que todavía hasta donde sé no ha habido difusión de resultados, ¿verdad? Pero en el segundo estudio se hizo algo muy interesante. Se identificaron ciertas tendencias muy claras, por ejemplo, la relación entre nivel socioeconómico y rendimiento educativo. Eso muestra una correlación, se puede decir, positiva bastante clara. O, por ejemplo, la relación a nivel de países entre el PIB, la inversión en educación en PIB y los rendimientos escolares. Muestra que hay una correlación, una asociación entre estas variables. Lo que hizo el CERCE fue identificar escuelas que de alguna forma salían de esa norma, es decir, la relación. Es decir, rompían un poco ese esquema, eran valores que salían fuera de lo esperado, se puede decir, o de lo que uno podría predecir. Y a partir de eso, esos casos que salían, en este caso para bien, es decir, por ejemplo, niveles socioeconómicos bajos con altos rendimientos escolares, entonces se hicieron estudios de caso para ver qué es lo que estaba sucediendo en esas escuelas específicas que superaban, digamos, a sus expectativas. Entonces, ese es un ejemplo de un estudio también de corte cuantitativo, descriptivo, en este caso más correlacional, que se hizo en los datos, y a partir de eso, a partir de ese dato, de ese estudio cuantitativo, se hizo el estudio
cualitativo, propiamente dicho, que serían los estudios de casos para saber qué pasaba en esa escuela que tenían un resultado que superaba las expectativas, digamos. Entonces, esos son ejemplos justamente de cómo se puede ir combinando antes, después o paralelamente investigaciones cuantitativas y cualitativas. Podemos encontrar muchos ejemplos más, pero también ya estoy superando el tiempo, solo quiero decir unas cosas más para tener realmente un tiempo también para las preguntas o discusiones que quieran hacer. Y simplemente dejo 4 preguntas, ¿verdad? Eh, como preguntas que uno muchas veces se hace en el proceso de investigación, digamos. Toda esta cuestión de cuantificar lo cualitativo, es decir, también dentro de esta investigación muchas veces se plantea que medir con información cualitativa, supónganse, por ejemplo, con entrevistas, poder sacar ciertos valores cuantitativos. Eso es o no algo recomendable o algo que podemos decir que eh, tiene consistencia como proceso investigativo. Me parece que es un punto que habría que analizarlo, ¿verdad? En qué caso que hay un error bastante frecuente que uno suele, sobre todo uno ve en las tesis, trabajos, a veces justificado también, ¿no? Por las tesis sobre todo, no se cuentan con recursos propios, generalmente se trabajan con muestras muy pequeñas. Cuando se cuantifican casos, por ejemplo, si se tienen 10 casos y sobre eso se hallan o se hacen cálculos estadísticos, sabemos que la estadística es muy poco fiable cuando tenemos tan pocos casos, ¿verdad? Entonces, hay a veces un uso cuantitativo, lo cualitativo poco claro. Y ahí creo que es porque muchas veces mezclamos, ¿verdad? Como criterios cuantitativos aplicados a lo cualitativo. Y ahí entramos en contradicciones, ¿verdad? Y en puntos que suele ser poco riguroso en su uso, ¿verdad? También muchas veces se puede dar una subordinación de lo cualitativo a lo cuantitativo y tal vez también de lo cuantitativo a lo cualitativo. Habría que analizar caso por caso. A mí la situación así que me produce así como cierta preocupación, digamos, cuando se agregan un par de preguntas abiertas en un cuestionario y se habla de un componente cualitativo o de una investigación cualitativa, ¿verdad? Cuando se trata probablemente de una investigación cuantitativa que puede incluir algún elemento cualitativo, ¿verdad? Pero eso yo no hablaría de una investigación mixta o de un componente cualitativo. A veces se empobrece mucho lo cualitativo cuando se toman así como un par de preguntas abiertas o algunas opiniones recogidas sin mucha metodología, sin mucha rigurosidad, opiniones uno anota, que dijo la gente, ¿verdad? Que puede formar parte de un estudio cualitativo, pero cuando se hace eso de una manera muy superficial. Y eso muchas veces creo que lleva a una visión un poco peyorativa de lo cualitativo, ¿verdad? Que sabemos que esa es un poco una herencia que tenemos en los espacios académicos, que sobre todo han tenido esa tradición más positivista, ¿verdad? Donde lo cualitativo es visto como un elemento medio decorativo, medio que es simpático o algo así que da un poco de color a un pesado informe, ¿verdad? Cuantitativo. Entonces tiene ese carácter un poco superficial, digamos. Entonces eso creo que es un uso inadecuado que habría que revisar. Otro punto que creo que es más, y lo planteo como pregunta, ¿verdad? Es decir, cómo funcionan los estudios mixtos en campo, es decir, cuando uno entra en el trabajo de terreno. Ahí cuando la gente, los investigadores cualitativos siempre afirman, ¿verdad? La frase repetida, ¿verdad? Es que en una investigación cualitativa el instrumento es el investigador o la investigadora, es el cuerpo del investigador, ¿verdad? Que pone ahí. Es decir, que hay mucho, es decir, un trabajo de campo cualitativo requiere todo un proceso donde el investigador está directamente involucrado a eso. Mientras que sabemos que hay estudios cuantitativos donde el trabajo de campo está hecho por personas que el único criterio es que apliquen bien el instrumento, ¿verdad? No hace falta que sepan absolutamente nada del tema de investigación, ni para qué se hace, ni por qué, nada, pero que apliquen rigurosamente
la selección de la muestra, el tiempo, si tiene algún tiempo de duración, completen bien todas las preguntas de un cuestionario cerrado, etc. Cuando en el trabajo de campo, muchas veces equipos más que van con una formación o con un abordaje así cuantitativo, también se le pide lo cualitativo, a veces también se empobrece y se pone en riesgo, pues no se tienen todos los elementos necesarios que se... Y hay incluso una cuestión a veces ética que hay que cuidar mucho, ¿verdad? Sabemos que en la investigación es cualitativa, la interacción es mucho más intensa, más próxima, más duración, genera otro tipo de expectativas muchas veces, ¿verdad? Entonces, y que un investigador tiene que manejar con mucha capacidad, con mucha profesionalidad todo ese proceso de interacción en el campo, ¿verdad? Que muchas veces el que hace una encuesta, por ejemplo, no necesariamente maneja ni tiene por qué manejar todos esos criterios. Entonces, pero cuando se mezcla esto en el terreno, en el campo, habría que analizar. Y a veces yo me pregunto, ahora si en realidad estamos hablando de una investigación mixta o dos investigaciones que dialogan, pues hay como preguntar. Yo creo, ¿cuándo es realmente una investigación mixta? Y cuándo en realidad son dos procesos paralelos de investigación que están realizando. A mí me parece que una investigación mixta se da cuando hay realmente un objeto, primero un marco teórico coherente que integra el estudio. Es decir, realmente acá vuelvo a los primeros puntos que estuve hablando, ¿verdad? De esta coherencia o esta consistencia teórica, que es que dentro de esto se pueden integrar métodos, ¿verdad? Pero por un lado hay una visión teórica, conceptual, pues incluso epistemológica, que integra y da coherencia al estudio, donde se plantea un objetivo general claro y donde después de eso pueden haber objetivos específicos, pero que en su conjunto responden claramente a ese objetivo general. Entonces, cuando se da esa integración clara, ¿verdad? O esa realmente de una investigación consistente, coherente, con elementos o componentes cuantitativos y cualitativos, creo que se puede hablar de una investigación. Pero a veces, en realidad, parecerían que son dos procesos que pueden estar muy vinculados, a lo mejor por el tema, la pregunta, pero que en realidad parten de abordajes teóricos, tradiciones, etcétera, y que en realidad se mantienen más separados. Entonces, creo que estaríamos hablando de investigaciones paralelas realmente. Entonces, creo que son algunos de los puntos que me planteo, ¿verdad? En torno a esta integración de lo cualitativo y lo cuantitativo. Y un último punto que creo que se aplica para cualquier forma de investigación, ¿verdad? Que uno diría cuál es el mejor método, ¿verdad? Al final te cuenta qué es lo mejor. En realidad lo mejor, sabemos que en investigación es lo que responde al objetivo del estudio, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros, de acuerdo a nuestra pregunta de investigación, nuestro objetivo, eso es lo que debe definir qué abordaje metodológico y qué métodos específicos utilizamos en la investigación. No necesariamente es mejor una investigación mixta, a lo mejor lo que necesitamos para responder a una pregunta concreta o un objetivo de investigación es un estudio cuantitativo puro, entonces nos quedamos ahí, o un estudio cualitativo, ¿verdad? En algunos casos podemos ver que estos dos elementos son necesarios y conviene integrar. Es decir, yo no creo que necesariamente sea mejor por ser mixto, ¿verdad? Es como darle el gusto a todo, ¿verdad? Al que le gusta lo cuantitativo, acá le damos esto, y a lo que le gusta lo cualitativo le damos esto, y entonces todos estamos contentos. No, no necesariamente es así. Entonces yo creo que finalmente siempre es cómo formulamos los objetivos, ¿verdad? Y cómo eso tiene que conducir todo el proceso de definición metodológica, lo que le da consistencia, rigurosidad y se puede decir calidad a un proceso de investigación. Bueno, dejo por acá, gente, espero que estén todavía, no se hayan desmayado todos, y dejo acá mi presentación y entonces creo que Alberto, no sé si vos o alguien va a estar un poco coordinando la discusión, ¿verdad? Sí, sí, Muchas Rudy. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rudy, por la clara exposición, muy, muy interesante, los casos y los tipos de investigación mixta. Antes de pasar a analizar y a leer las preguntas, al parecer hay un problema generalizado con el Internet, así que a veces se nos escucha un poco entrecortado, hay
momentos en que algunos salen, entran de vuelta y parece que es un problema general. Entonces vamos a tenernos paciencia. Cualquier cosa, si yo salgo de la conexión, está Natalia Ferreira de Comunicación. Perfecto. Fueron colocando varias preguntas, profesora, a medida que ibas hablando, algunas reflexiones. Por favor, sigan colocando sus preguntas. Voy a leer un par de ellas y luego continuamos con la respuesta, reflexiones del profesor, y así leemos la siguiente. Sí, quería, ¿verdad? Que haga unas cuantas preguntas y después me deje así como para reaccionar, después de un grupo de preguntas. Correcto, sí, voy a leer. Exactamente, voy a hacer una ronda y después te paso. Si querés dejar de compartir tu pantalla, Rudy, así te vemos en pantalla completa, ¿sí te parece? Quedó tu última pregunta. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Las preguntas. Aquí inician preguntándote si ha hecho, o sea, si participaste en algún estudio con método mixto sobre aprendizaje bilingüe, castellano-inglés, en algún nivel educativo. Y la persona dice, idealmente si estudiaste en el nivel superior, educación superior. Esta es una pregunta específica. La siguiente dice, si con los datos de educación que fuiste presentando, por esto me dice una reflexión. Las autoridades del MEC tuvieron en cuenta para planificar las tareas a distancia. O si no fueron convocados a la mesa de diálogo. No tiene específicamente que ver con nuestro tema de hoy, pero si querés responder referente a la investigación, subordinar lo cualitativo a lo cuantitativo, con entre comillas, para que no ocurra lo que mencionó el profesor, cómo definimos una muestra representativa de la población para poder decir que estamos haciendo también un estudio cuantitativo. No sé si quedó clara la pregunta. En un estudio, siguiente pregunta y final para escuchar al profesor. En un estudio de investigación mixto, ¿cómo se presentan los diseños metodológicos? Por separado, dice la consulta. Te paso, Rudy, la palabra. Tu micrófono. Dale, gracias, Alberto. Voy a decir lo que puedo. Sobre estudios mixtos de aprendizaje de lengua. En realidad yo no tengo experiencia en el tema inglés a nivel superior. Creo que es un tema muy interesante, sin duda, de investigación. Lo que sí tuve una experiencia, trabajamos y es un proyecto ya de hace algunos años que trabajé con Gaby Walder, allá a finales de los 90, que para mí fue una investigación muy interesante, es sobre el tema de la enseñanza bilingüe guaraní-castellano en la escuela. Y ahí fuimos, y bueno, esta pregunta, pues, me olvidé de ese estudio, me parece un buen ejemplo, porque ahí nosotros lo que hicimos fue, por un lado, medir el tema de manejo de lenguas, es decir, las competencias de los niños. Me acuerdo que hicimos en quinto o sexto grado, creo. En ese momento, a finales de los 90, se estaba implementando en un grupo de escuelas una modalidad que se llamó Guaraní Hablante, donde se enseñaba la lectoescritura en la lengua oral, en este caso de los niños y las niñas, ¿verdad? Que es un poco el abordaje que se sabe que es lo que se sostiene más, ¿verdad? Como proceso de adquisición de la lectoescritura partiendo de la lengua oral. Y por otro lado, se tomaron escuelas, digamos, tradicionales, población guaraní hablante que se le metía al español desde el primer grado, ¿verdad? Es decir, la escritura en español directa, ¿verdad? Sin ningún tipo de preparación. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Hicimos una medición y vimos que los chicos que pasaron por esta experiencia de lectoescritura en guaraní, no solo tenían mejor guaraní, sino también mejor castellano. ¿Por qué? Porque el castellano se lo fue incluyendo como una metodología de segunda lengua. Entonces, podían iniciar la lectoescritura en su lengua oral y también aprender un proceso de segunda lengua, y realmente, tanto en guaraní como en castellano, los chicos al terminar, en ese caso era el sexto grado, el quinto o el sexto grado, tenían mejores resultados que los niños, tanto en guaraní como en castellano, que fueron forzados a pasar por un proceso de alfabetización en castellano siendo guaraní hablante. Es decir, ahí creo que era un resultado muy potente, muy interesante,
muy coherente con lo que se encontraba en investigaciones hechas en otros países, ¿verdad? Pero a eso nosotros también incluimos un abordaje cualitativo, donde trabajamos con entrevistas, grupos focales, observaciones, con docentes, con directoras, directores, con madres y padres. Y ahí los resultados cualitativos decían un poco lo contrario a los cuantitativos. La gente estaba descontenta, tenía una actitud negativa, es decir, había muchos padres y madres que decían, nosotros queremos que nuestros hijos aprendan castellano, nosotros sufrimos toda la vida por no hablar castellano, ¿verdad? Y justamente vamos a la escuela para que aprendan castellano y le enseñan otra vez en guaraní. Los docentes decían, a nosotros nos dieron esta modalidad guaraní hablante, pero no tenemos ningún apoyo al Ministerio de Educación, ¿verdad? No tenemos texto, en cambio los que estudian castellano tienen muchos más materiales, apoyo, nosotros tenemos muchas dificultades. Es decir, veíamos que había una serie de percepciones y actitudes negativas de la inclusión de la modalidad guaraní. Evidentemente, ahí el problema no era la lengua, sino una serie de aspectos que no se trabajó adecuadamente, ¿verdad? De cómo no se trabajó con la comunidad educativa para incluir esa experiencia concreta, ese programa de alfabetización, sino que vino arriba, se le impuso esa imposición, por más que, puede decir, teóricamente era buena, incluso los resultados cuantitativos muestran que tiene potencial muy positivo, fue resistido. Y a la larga, ¿qué sucedió? Que esos programas no continúan, ¿verdad? Entonces, uno ve ahí, ¿y por qué? Uno diría, si toma solo lo cuantitativo, es un resultado positivo, exitoso, ¿por qué no continúa? Y bueno, y tiene que ver con estos elementos de percepciones, actitudes, las interacciones, ¿verdad? Que al final definieron la cosa. Así, a mí me pareció una investigación muy interesante realmente esa, y muestra justamente ahí cómo los dos elementos son tan importantes en una investigación, ¿verdad? Que solo en este caso, si nos quedamos en los resultados cuantitativos, no íbamos a entender lo que fue sucediendo, digamos, con ese programa. Tampoco iba a dar pista de que trabajar, ¿verdad? En términos de política. Entonces creo que ese es un ejemplo de una investigación mixta de enseñanza de lengua. Sobre el tema de autoridades del MEC, sobre uso o incorporación en sus políticas de la investigación, yo creo que eso lleva a un tema que creo que sería genial, a lo mejor ya forma parte de los temas del seminario, ¿verdad? O si no, creo que vale la pena pensar, ¿verdad? Que esta discusión entre investigación y política, ¿verdad? Sabemos que no es una relación lineal, no es una relación que yo hago la investigación, me voy con el resultado y le entrego al ministro y dice, ah, mira, acá esta tendencia, bueno, sobre esto, no es así, ¿verdad? Me acuerdo ahí una reunión que tuvimos para mí, uno de los investigadores que yo más admiro, que se llama Emilio Tenti, que es un investigador argentino que ha hecho estudios realmente muy interesantes sobre educación, ¿verdad? De su área de educación, sociología de la educación. Y él contaba eso, él hizo un estudio impresionante que se publicó en un libro, se llamó La condición docente, que es un estudio que analiza muchos aspectos acerca de no solo de la formación y el trabajo, sino de las condiciones de vida del docente. Y él dice que él entusiasmado fue con esos resultados al Ministerio de Educación en Argentina, entonces, donde el ministro era un ex investigador, después de una persona académica, y no le dieron pelota, es decir, quedó como una información, sí, sí, ¿verdad? Pero que en realidad no tuvo incidencia en términos de las políticas o de las decisiones en política educativa. Eso nos lleva a pensar que hay mucha, es decir, el tema de la relación entre investigación y política no es una relación muy sencilla, no es una relación lineal, hay que analizar mucho eso, y creo que es un campo muy interesante de discusión justamente para Falso o en general para todos los que estamos en el campo de las ciencias sociales, ¿verdad? Pero en general yo creo que en nuestro país, por un lado, se han hecho inversiones muy grandes en investigación que casi no se han usado. Yo creo que ahí hay que discutir. Paraguay, por ejemplo, ha hecho en el 2015, en el 2018, estudios censales del SNEP, este Sistema Nacional de Evaluación. Es decir, se han evaluado como 500 estudiantes, 500.000 estudiantes en el 2015, algo así también en el 2018, a nivel nacional. Se recogió muchísima información, no solo del rendimiento, sino de la escuela, de la familia, de la comunidad. Esos datos les puedo asegurar
con optimismo uno puede decir que se habrá utilizado un 5% de toda esa información, porque pues se sacan informes generales, resultados que más o menos dicen lo que todos sabemos, que estamos mal, que esto, bajo rendimiento, la mayoría está en un nivel muy bajo de comprensión lectora, matemática, y nos quedamos allí. Toda la utilización de esos datos ha sido mínima. Es decir, que creo que en ese sentido probablemente hemos avanzado en la capacidad de generar datos, de generar a lo mejor incluso investigaciones, pero en el uso y la discusión, creo que hay también una debilidad nuestra, es decir, de los académicos, de los espacios académicos, en utilizar y analizar críticamente toda esa información. Sobre la subordinación de lo cuantitativo a lo cualitativo, para mí ahí el tema es justamente eso que les decía en términos de que históricamente en las ciencias sociales, en algunas disciplinas más que en otras, pero se ha dado como un valor mayor a lo cuantitativo. Para mí, por mi experiencia en psicología y en psicología social, por ejemplo, lo que ha pesado más han sido los estudios cuantitativos, ¿verdad? De hecho, el padre de la psicología, que se considera el padre de la psicología, es una persona que se le ocurrió hacer como un laboratorio para estudiar fenómenos psicológicos, ¿verdad? En el siglo XVIII, ¿verdad? Pero digamos que se asocia mucho lo científico a la medición, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, hay esa tendencia a que lo cualitativo sea como un elemento más secundario. Yo creo que allí el trabajo es realmente que en el proceso mismo de investigación y en los propios diseños se le ponga realmente toda la rigurosidad al trabajo cualitativo. Es decir, lo que hay que comprender y transmitir, creo que hay que transmitir hacia los estudiantes es que lo cualitativo para mí es siempre como proceso de investigación más difícil, incluso diría yo, más complejo, un trabajo mucho que requiere muchísimo conocimiento, esfuerzo y capacidad para hacer un buen estudio cualitativo. Entonces, de alguna forma mostrar eso en la investigación, es decir, que cuando se incluya un componente cualitativo, cuidar los aspectos de la rigurosidad de una investigación cualitativa. Y sobre los diseños más muestrales, bueno, ahí por un lado, si hablamos de investigación mixta, ahí tenemos generalmente como dos muestras en un proceso de investigación, ¿verdad? Pues si hacemos una investigación cuantitativa, siguiendo parámetros cuantitativos, tenemos que tener criterios generalmente de lo que podemos denominar un muestreo probabilístico, donde calculamos un tamaño muestral y donde hacemos un proceso aleatorio de selección de casos, es lo que sería un muestreo aleatorio simple, un muestreo por conglomerado o por estratificado, un poco la lógica cuantitativa en el diseño muestral. Y la lógica cualitativa en el diseño muestral es que no se busca tanto esa representatividad a través de un muestreo aleatorio o algo así, sino se busca más identificar casos que son interesantes de profundizar. Entonces se habla más de un muestreo intencional, de un muestreo teórico. ¿Verdad? El asunto es ver cómo realmente, dentro, por ejemplo, de un diseño cuantitativo donde se puede trabajar una muestra grande, después se pueden elegir casos que tienen ciertas características de interés. El asunto es explicar bien y no mezclar, porque muchas veces queremos usar criterios cuantitativos para un diseño cualitativo y ahí es donde entramos muchas veces en contradicciones. ¿Y cómo se presentan en un diseño, por ejemplo, una sección de metodología, un informe de investigación? Y lo que yo vi en general no creo que haya una regla, tampoco sé, ¿verdad? Si hay una regla puede ser, pero en general lo que yo pude ver leyendo informes, estudios, es que se presentan como componentes, donde se desarrolla metodológicamente, por ejemplo, el componente cuantitativo se explica cómo es su diseño, su muestra, cómo es el diseño de su instrumento y cómo se trabaja con los datos, el procedimiento que se sigue para la recolección de datos, y en una sección de un componente cualitativo también se explica cómo se hace el diseño muestral. Yo creo que es importante que se diferencien las cosas. O a lo mejor puede ser dentro de una misma, pero diferenciando. Muestra probabilística del estudio cuantitativo, muestra intencional o selección de participantes del estudio cualitativo, diseño de instrumento cuantitativo, guía de entrevista o construcción de guía de entrevista cualitativo o guía de observación. Es decir, para mí sí lo importante es diferenciar para que cuando uno lea el informe entienda, ¿verdad? Como lector se ubique cuáles son, cómo se trabajó los elementos cuantitativos y cualitativos dentro de una investigación.
dejo por ahí mi respuesta. Gracias, Rudy. Muchísimas gracias. Otras preguntas. ¿Cuál sería la ventaja o las ventajas del enfoque de investigación mixta? Esta es una consulta. La siguiente es, pide una síntesis en 3 puntos de las características de una investigación mixta. Me parece que fue apareciendo ya esto. Y una tercera pregunta dice, ¿qué rigor, validez y referencias sobre métodos cualitativos a través de soporte virtual, entrevistas individual, grupos focales, entrevistas grupales? Entiendo que es hacer estas actividades utilizando métodos virtuales. Y yo le sumo una cuarta consulta mía, Rudy, que es la siguiente. De un tiempo a esta parte se viene utilizando mucho el Google, el formulario de Google para encuestas con preguntas cerradas, obviamente. Para tesis inclusive yo recibí gente que te pide colabores con su investigación entrando al formulario y llenando las opciones que plantean las preguntas. Mi pregunta es concreta, ¿cuál es la validez o nivel de confianza que tiene este método que se está utilizando antes de la pandemia, y creo que ahora mucho más se va a utilizar producto de toda esta cuestión de los límites para el desplazamiento? No sé si se entiende la pregunta. Concretamente, el uso del Google formulario para encuestas o realizar o llenar formularios. Te paso la palabra de vuelta, Rudy. Bueno, sí, son preguntas, bueno, como todo, puedo dar una opinión, una respuesta, ¿verdad? Que por supuesto no necesariamente es la única posible, pues son preguntas, yo creo que dentro del campo de las ciencias sociales siempre hay muchos debates, después, disputas conceptuales, teóricas, metodológicas, así que se pueden tener diferentes visiones acerca de estos temas, ¿verdad? Si hablamos de la ventaja de la investigación mixta, yo voy a eso con lo que terminé mi exposición, ¿verdad? Recordar siempre que el mejor diseño de investigación es el que responde más adecuadamente al objetivo del estudio. Yo creo que eso para mí es algo fundamental siempre sostenerlo, porque si no parecería que todos tenemos que hacer investigación mixta porque al final tiene todo un poco y entonces es lo más completo, o todos tenemos que hacer diseños experimentales o cosas así. Yo creo que la ventaja que podría tener una investigación mixta, siempre tomando como marco el objetivo que uno persigue en su estudio, es que te permite combinar lo que serían justamente resultados que te muestran tendencias o valores en términos cuantitativos con algunos elementos interpretativos que arroja el mismo trabajo así más en profundidad, que forma parte de una investigación cualitativa. Es decir, si yo simplemente me quedo con tendencias generales, puedo ver datos, puedo decir, la mayoría de los estudiantes, un porcentaje alto de estudiantes, abandona la escuela entre los 12 y los 15 años, ¿verdad? Es un dato muy importante, yo diría. Ahora, si yo quiero entrar a analizar más las causas, los factores, puedo también ir con una encuesta, pero probablemente un estudio cualitativo me va a permitir, por ejemplo, a través de historias de vida de estudiantes o relatos así, más en profundidad, me permite entender mucho más la vivencia, la interacción de factores que están detrás de esas tendencias. Es decir, yo creo que lo cualitativo justamente te permite ver eso. Hace un tiempo era que tuve un curso, hicimos una experiencia, eran todos con docentes, era un curso de verano con docentes, donde justamente analizamos el tema del abandono escolar y cada docente hizo una entrevista a un joven, ¿verdad? Que la consigna era buscar a alguien en el barrio, en la comunidad o incluso en la familia que haya dejado la escuela y que cuente un poco por qué se dio esa decisión, en qué momento. Y la historia que trajeron los docentes eran impresionantes y ellos decían, bueno, yo trabajé 20 años en la escuela, nunca fui consciente, por ejemplo, o él fue mi alumno, pues yo nunca me imaginé lo que estaba pasando el alumno cuando, en ese momento, algunas maestras se fueron y le entrevistaron a un exalumno, algo así, ¿verdad? Entonces ese elemento cualitativo creo que
que permite tener un conocimiento, una visión mucho más profunda, más compleja acerca de un fenómeno. Y por otro lado, lo cuantitativo te permite identificar estas grandes tendencias o estos, se puede decir, o estas diferencias o estas relaciones que son muy interesantes. Y por otro lado, volviendo al tema anterior que yo le hablaba de la relación entre educación y política, finalmente cuando uno trata también de persuadir, sea la opinión pública, sea los decisores o algo así, lo que siempre se dice es bueno tener algunos números, ¿verdad? Bajo la manga, ¿verdad? Porque eso es finalmente lo que te sirve para mostrar. Justamente yo le planteaba el otro día en una reunión de un grupo de gente que estamos discutiendo temas de educación, ¿verdad? Donde el ministerio lanza unos resultados de más o menos el 90% de la población escolar está usando la plataforma y el programa de escuela en tu casa en este momento, ¿verdad? Y los docentes, organizaciones docentes dicen no, ¿verdad? La mayoría no usa, no tiene acceso a internet, no tiene herramientas, no puede, etc. Entonces, yo le decía justamente a estas organizaciones docentes, acá lo importante va a ser, planteemos un estudio, hablemos con la Dirección de Estadística, busquemos financiar, a lo mejor a través de CONACYT, toda un área de la encuesta hogares del próximo año donde se pregunte, puede ser una sección sobre si dentro de la familia hay personas en edad escolar, si esas personas utilizaron o no, qué resultados dio, etc. Yo creo que eso va a tener un valor enorme en términos de por un lado, tener una visión mucho más probablemente realista de lo que está pasando, ¿verdad? Y va a tener mucho más impacto en términos de poder de influencia en términos de política. Es decir, la encuesta hogar de la Dirección Estadística muestra estos resultados y estos problemas. Bueno, yo creo que eso tiene un peso mucho más de lo que podría tener si yo hago a lo mejor algunas entrevistas o hago unos estudios de casos que pueden ser muy interesantes, pero eso, digamos, el peso que puede tener para decidir si el éxito o el fracaso de una política educativa, sobre todo que tiene que ver con el acceso en este caso, creo que ahí lo cuantitativo resulta útil. Entonces ahí podemos realmente sopesar los elementos cuantitativos y cualitativos y las ventajas que aportan. Sobre el tema de investigación utilizando herramientas de Internet, yo creo que eso es algo que se va a ir desarrollando mucho más. Y por supuesto, toda investigación tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones. Todo proceso de investigación, en ese sentido, yo creo que siempre los que estamos en investigación, antes que nada, tenemos que ser bastante humildes sobre el alcance de nuestros diseños, ¿verdad? Pues, toda la complejidad social, la complejidad humana, por más riguroso sea un estudio, solo aborda partes muy pequeñas. Y donde uno tiene que sopesar ciertas ventajas y desventajas de los métodos. Evidentemente, es decir, empezar a usar formatos digitales para encuestas permite, no sé, una encuesta, supongamos una encuesta, un censo, ¿verdad? Un censo, un estudio así a nivel nacional, ¿verdad? Que a lo mejor entre elaborar el cuestionario, hacer el trabajo de recolección de datos en papel, volver con ese papel, hacer la carga de datos y sacar los resultados, a veces te lleva hasta un par de años. Hay estudios más o menos, yo creo que eso se redujo más o menos a un año, pero esa es un poco lo que duran estos estudios más grandes nacionales, ¿verdad? Cuando un estudio donde se pueda utilizar herramientas digitales, ¿verdad? Te acorta enormemente todo el proceso, ¿verdad? Desde lo que es tener diseñado el instrumento, a la carga de datos, a crear una base de datos, ¿verdad? Es enorme el ahorro que uno hace. Y también evita una serie de errores, ¿verdad? Pues sabemos que en cada etapa de una encuesta, un censo, un estudio de estos, hay niveles de errores, por ejemplo, en la toma del dato, en el completamiento del cuestionario y en la carga del cuestionario después a una base de datos. Y eso todo se hace manualmente. Hay mecanismos de control, hay mecanismos que permiten justamente corregir o identificar errores y solucionar los errores, pero siempre hay margen de error. Todo eso se ahorra con formato digital. Pero se tienen otros riesgos, ¿verdad? En términos, por ejemplo,
de que la gente responda, ¿verdad? Que responda adecuadamente, etcétera. Entonces, yo creo que hay que analizar caso por caso y en todo caso ir desarrollando mecanismos o formas de asegurar que los procesos de toma de datos se hacen de una manera más rigurosa, se puede decir. Es decir, cuando se hace una encuesta vía un formato digital, cómo asegurar que la gente conteste, algunos incentivos, algunos sistemas de control dentro mismo del instrumento que se te permite también identificar elementos de validez y confiabilidad del instrumento. De alguna forma esos conceptos que se desarrollaban en el campo de la psicometría, de la psicología, ¿verdad? Se aplican a los instrumentos cuantitativos en general, ¿verdad? Donde tratamos siempre de encontrar mecanismos para validar los instrumentos y también para hallar la confiabilidad que tiene que ver más con la consistencia de los resultados. Entonces, creo que ahí va a ser el campo. Yo creo que dentro de poco vamos a tener que incluir algún curso ya de investigación sobre utilización de plataformas, utilización de herramientas digitales en los procesos de investigación. Yo creo que cada vez más eso se va a instalar por el ahorro que significa en tiempo y costo. Es decir, yo creo que no dentro, en poco tiempo, cuando haya mucho más conectividad, incluso los resultados ya casi no van a haber tiempo entre la toma del dato y arrojar resultados. Entonces, creo que eso es lo que también queremos, acá, es que sean procesos más cortos, digamos, entre tener el dato y poder tener ya algunos hallazgos resultados con eso. Entonces, creo que esa es una tendencia, pero que hay que ir viendo ahí los mecanismos de control, ¿verdad? Sobre todo. Creo que eso, en términos generales, creo que la síntesis de alguna forma ya lo estuvimos diciendo, ¿verdad? Que los métodos mixtos básicamente habla de integración de diferentes metodologías, sobre todo cuantitativas y cualitativas en el proceso de investigación, que se puede dar, yo diría, de dos grandes formas. Una forma más simultánea, cuando van los dos elementos o un segundo punto sería esta cuestión de secuencialidad, donde un resultado cualitativo permite después definir o delimitar mejor para una medición o viceversa. Un estudio así descriptivo, cuantitativo, permite después profundizar en estudios de casos, etc. Entonces sería básicamente eso. Bueno, me quedo por aquí. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Sí, sí. Te estamos escuchando. En algún momento hay más dificultad con el Ahora no. audio, pero tenés el audio cerrado. Se entiende todo el desarrollo de la idea. ¿Pueden, por favor? Sí, ahora todo cerrado. Sí, pero... Rudy está él está escuchando, por eso cierra el... La pregunta dice si lo cualitativo no resta objetividad al estudio, al estar dirigido intencionalmente por el investigador a quien va a entender. Él podría escoger de forma especialista a las personas que van a decir lo que él quiere de acuerdo a su ideología. Pasa mucho en las investigaciones de ONG. Segunda pregunta, ¿cuál es la Alberto, selección experimental no te estoy entendiendo, Alberto. De campo educativo? ¿Cómo es la actividad etimológica más adecuada y hará el diseño experimental? Profe Albert, estás muy distorsionado tu audio. Sí. Señor. Alberto, sí. No está saliendo bien tu audio. No estoy entendiendo, Alberto. Creo que tu audio no sale bien. Está entrecortado. Hola, Rudy. Puedes leer también en el chat, están las preguntas. Creo que Alberto tiene problema con su audio. Ahora volví, se fue la conexión. ¿Me escuchas, Rudy? ¿Ahora me escuchas? Bueno. Ahora se te escucha bien. Sí. Ya,
Una pregunta tenía que ver con la objetividad en la investigación cualitativa. Si no había entiendo, una... Yo te dije que soy mundana, no mandona. Carmen, No, ¿puedes yo cerrar nunca tu mando. micrófono, por favor? Carmen Castillo, por favor. Está conectado tu micrófono. Rui, el tema de la objetividad en la investigación cualitativa, y decía que amenazaba o no amenazaría la objetividad cuando el investigador es quien elige a sus entrevistados, inclusive pudiendo sesgar la respuesta en función a sus intereses ideológicos. Decía, esa era una pregunta. Y la segunda pregunta tenía que ver con los diseños experimentales en educación, en el ámbito de educación, y cuáles eran las perspectivas epistemológicas más adecuadas para diseños experimentales. Esas eran las dos preguntas que estaban. Te paso de vuelta, Ruiz. Las preguntas me hacen ustedes. Pesadas son, ¿no? Bueno, sí, creo que sobre el tema de la subjetividad y la investigación cualitativa hay mucho que discutir. Creo que eso es un tema. Ahí considero que muchos investigadores lo que dirían que en la investigación cualitativa lo que se busca no es la objetividad, sino ejercer cierto control sobre la subjetividad, ¿verdad? Es decir, de alguna forma, justamente el investigador cualitativo en la medida en que es más consciente de la interacción que se da y del proceso subjetivo, de alguna forma, lo dirían algunos, trata de tener un mayor control o poner más entre paréntesis sus propias creencias, valores, para permitir justamente que en el trabajo emerja más la perspectiva. Lo que uno busca sobre todo allí es que se pueda crear condiciones para que la persona entrevistada pueda expresar su punto de vista, su perspectiva, sus representaciones, los significados que da sobre ciertos temas. Sabemos que en un proceso de investigación esos son aspectos muy difíciles muchas veces de lograr. Por eso creo que esa idea de control de la subjetividad es a mí un concepto que me gusta, ¿verdad? Porque significa como un ejercicio, incluso un aprendizaje que tiene que hacer el propio investigador en el proceso de investigación. Y vuelvo a esa frase anterior de que en la investigación cualitativa el instrumento es el propio investigador, el propio cuerpo del investigador, se puede decir, en el sentido de que es la persona que de alguna forma tiene que... Sabemos que siempre los valores, principios, cosas así, no es algo que uno puede simplemente decir, lo dejo entre paréntesis, ¿verdad? Pero ese es el ejercicio de lo cualitativo. Y es intencionalmente es buscar justamente no lo homogéneo, no la tendencia general, no el valor o las tendencias más promedio, sino justamente la investigación cualitativa busca justamente la variación, la variabilidad, las diferencias. Entonces, por allí va la justificación de y la idea no es que lo cualitativo va a restar objetividad, sino que permite ver otras cosas. Yo diría que las tendencias, como le decía, o valores o tendencias que pueden dar los datos cuantitativos pueden interpretarse, pueden entenderse, pueden comprenderse si tienen este componente cualitativo, ¿verdad? Por supuesto, vuelvo también al punto inicial de mi presentación, cuando le decía que la discusión no es tanto la integración o las diferencias cuanticuales, sino tiene que ver ya con las posiciones teóricas, epistemológicas del investigador, que definen posteriormente, ahí es donde se define bastante la orientación que tiene al trabajo de campo, y sobre eso después ya toma las decisiones metodológicas concretas. Como le decía, evidentemente hay métodos que por su historia, su tradición, son como más afines, se puede decir, a ciertas perspectivas teóricas, incluso a ciertas disciplinas o ciertas visiones epistemológicas, pero no necesariamente hay una relación lineal, directa y una dicotomía, ¿verdad?, entre eso. Entonces creo que ahí justamente viene el desafío, yo diría que es un desafío casi en la construcción teórica misma de la investigación, donde se puede ver cómo se integra y qué aportan los elementos cuantitativos y cualitativos.
como le decía, lo cuantitativo también puede ser, y de hecho es subjetivo. Eso también es un elemento interesante de discutirlo, porque muchas veces cuando nosotros ya vemos una tabla de datos, porcentajes o algunos gráficos, decimos, ah, bueno, ya, es así entonces. Cuando lo que uno tiene que preguntarse es de dónde vienen esos números, cómo se generan esos números. Y también los modelos matemáticos que imponemos en cierta medida para interpretar también esa realidad. Finalmente, cuando nosotros hablamos o planteamos una distribución normal, que es uno de los principios que se utiliza para que da pie a casi toda la estadística que utilizamos en ciencias sociales, la estadística paramétrica, ¿verdad? Necesariamente estamos haciendo una interpretación de esa realidad en base a un modelo teórico, y en este caso matemático. Nuestra realidad no tiene la forma así curvilínea o de campana, ¿verdad?, que tiene la distribución normal en estadística. Mucho menos ordenada la realidad. Pero, sin embargo, estos modelos matemáticos que lo utilizamos para la realidad nos ayudan a interpretar y a operar y a analizar y a comprender mucho. Yo creo que ahí está, y creo que, bueno, esa discusión del objetivo subjetivo luego es una discusión muy profunda, muy filosófica, ¿verdad? Pero que sí vale la pena, por supuesto, plantear siempre que estamos en el campo de la investigación. Y sobre los diseños experimentales, ¿verdad? Y, en educación, ¿verdad? Hay toda una tradición de diseños experimentales en ciencias sociales. Se habla, como le decía, de la investigación experimental y cuasi experimental, donde la gran diferencia entre lo experimental y lo cuasi experimental está dado en cómo se asignan las personas o los grupos al grupo experimental y al grupo de control. Cuando damos un diseño experimental, hablamos de una asignación aleatoria a los grupos experimentales. Y en cuasi experimental se toman grupos que, digamos, naturalmente están distribuidos, ¿verdad? Entonces, pero que de alguna forma sirven para comparar. Como yo les decía, en ciencias sociales, y ahí me remito un poco a la historia, sobre todo en psicología, se aplicaron mucho los diseños experimentales. Viene toda una tradición donde justamente tiene un fuerte componente positivista, la influencia sobre todo anglosajona en el campo de la psicología, los diseños experimentales. Mi estudio en el área de psicología social me lleva un poco fundamentalmente a estudios en psicología social, que tenía este carácter experimental. Pero después hubo un periodo, sobre todo a partir de los años 60, porque hay mucha crítica a los diseños experimentales por muchos aspectos, ¿verdad? Una de las cosas que se ha criticado a los diseños experimentales es su artificialidad, al crear una situación fuera de realmente un contexto, y donde se quieren aislar variables, se crea una cuestión artificial que luego no explica realmente lo que sucede en un contexto más real, por decirlo de alguna forma. Así, se ha criticado el tema esto. También ha habido bastante críticas en aspectos éticos sobre el tema de la manipulación que uno hace en un experimento. Es decir, qué sé yo, si yo quiero medir el efecto de un medicamento, a uno le doy, a otro no le doy, ahí uno empieza a pensar, bueno, cuáles son las consecuencias o los aspectos éticos que están detrás, que habría que analizar cuando uno hace este tipo de decisiones en un proceso investigativo. Y ahí cuando uno analiza un poco la historia de la investigación y el análisis más de la ética de la investigación, encuentra que hay muchos ejemplos realmente nefastos, digamos, dentro de la investigación donde se han aplicado métodos experimentales violando derechos humanos. No estoy hablando solo de los clásicos ejemplos durante el nazismo, sino posteriores. Hay un clásico estudio hecho en Estados Unidos que recién culminó en los años 70, que fue un tratamiento de sífilis, que siempre se da como un ejemplo en los libros de ética, donde a un grupo de control no se le dio el tratamiento, porque era el grupo de control, aún ya teniendo conocimientos del tratamiento a través de la penicilina. Un caso muy utilizado generalmente en las clases cuando se habla de ética en la investigación, y otros. Bueno, pero de alguna forma yo creo que en estos momentos se está recuperando bastante los diseños experimentales teniendo en cuenta estos aspectos. Mucho de lo que se ha hecho en evaluación de impacto últimamente, uno ve los diseños y responden bastante a esto de asignación aleatoria o de algunos criterios más de
de cuasi experimental, de diseño cuasi experimental. Y en educación se ha aplicado bastante. Para mí, por citar algún ejemplo de investigación de impacto en educación, en Paraguay hay algunos estudios de impacto en educación con diseño experimental. Uno que pude conocer el trabajo bastante en profundidad, un estudio de impacto de un programa de enseñanza de matemática que se aplicó al preescolar, que se llamaba Tiquitiuela, un programa que ahora funciona, donde se tomaron escuelas, en este caso en Cordillera, un grupo de escuelas que aplicaron esa metodología, y lo que se hizo en el diseño, el estudio experimental, es tomar los niños de esa escuela y buscar niños de otras escuelas características similares. Hay métodos para emparejamiento, lo llamaríamos, que tengan características similares en la escuela, el nivel socioeconómico de los estudiantes, y una serie de factores. Entonces funciona como grupo de control, con un criterio cuasi experimental justamente, y se midieran las diferencias en el rendimiento matemático. Eso es el tipo de diseño experimental, cuasi experimental, que se está utilizando bastante en educación para medir y evaluar el impacto o el efecto de ciertas intervenciones, modelo educativo, algunas herramientas o algunos recursos educativos se utilizan, como el tema también que se ha hecho bastante evaluación de impacto. Por ejemplo, en Uruguay se hicieron varios estudios muy importantes de evaluación de impacto del Plan Ceibal. El Plan Ceibal es un plan muy importante dentro de la educación en Uruguay, que era que uno de sus elementos principales era la entrega de una computadora a cada estudiante. Pero a partir de eso una serie de otras estrategias pedagógicas ligadas a esto. Ahí se midió justamente los efectos de los que tenían las computadoras con los que tenían con diversos diseños, ¿verdad? En términos de aprendizaje, cosas así. Es decir, creo que es algo que está teniendo bastante utilización. Y en educación muchas veces se puede hacer este tipo de cosas. Generalmente los programas no se aplican de manera universal, de manera simultánea en todos los lugares, y eso permite justamente identificar grupos que están dentro de la experiencia, un grupo que están fuera, y eso permite crear estos grupos experimentales y grupos de control que uno busca en una investigación experimental. Es decir, yo creo que hay que discutirlo más, evaluar. Yo no lo excluyo, yo creo que hay trabajos experimentales muy interesantes, por ejemplo, en el campo educativo, como lo estoy citando, y que dan pistas muy importantes sobre hallazgos, diría yo, en términos de resultados que aportan bastante en términos de política educativa, ¿verdad? Y en términos de realmente poder medir mejor o tener criterios mejor para saber el resultado de un programa, una política o un proyecto concreto. ¿Sí? Por allí iría un poco la experiencia, creo yo, en términos de diseño experimental. Bueno, eso es todo. Perfecto, muchas gracias. Fueron más bien agradecimientos, felicitaciones a tu ponencia. La gente pide también, Luis, los materiales que fuiste utilizando, la bibliografía que fuiste mencionando. El profesor nos va a enviar y nos vamos a reenviar estos materiales al correo electrónico y al grupo de WhatsApp, la bibliografía que el profesor fue utilizando. Muy bien, si alguno más tiene alguna pregunta, en el chat por lo menos ya nos fueron apareciendo más consultas. Ok, Juan Afarian, vamos a agregarte en el chat, no hay ningún problema. Queremos entonces ir cerrando esta clase de hoy, muy productiva, muy rica en información y sobre todo nutrida por la experiencia del profesor Ruiz en su larga trayectoria de investigación en educación. Muchas gracias, Ruiz. Espero que no sea por lo menos en este espacio. Si continuamos profundizando un poco, vamos a volver a invitarte en otras ocasiones. Muchas gracias a la gente. No sé si quieres decir unas últimas palabras finales, Luis. Dale, no, agradecerles por haber participado hoy. Espero que haya resultado interesante para ustedes, haya aportado algo. Y sí, estoy muy contento, aprovecho de decir, para formar parte ahí de la comunidad académica de FACSO, ¿verdad? Lastimosamente me tocó justo empezar mis clases con toda la polenta, y a la tercera semana se declaró la pandemia, ¿verdad? Pero en fin, con mucho deseo de aportar, porque creo que el espacio de FACSO es un espacio fundamental para la ciencia social en nuestro país, ¿verdad?
es donde tenemos que construir realmente las ciencias sociales. En Faxo, en esta facultad en que estamos y en la Universidad Nacional. Creo que es una gran responsabilidad y una gran oportunidad, y me alegro también que de alguna forma, a pesar de la situación de aislamiento, parecería que nos está ayudando a construir un poco la comunidad académica que necesitamos. Así que siempre voy a estar cuando quieran contar conmigo para un tema, también muy interesado en participar, asistir, tomar algunos cursos, por supuesto. Y bueno, muchas gracias a todas y todos por... Gracias, muchísimas gracias, Rudy. Recordamos que el jueves continuamos con el profesor Julio Espínola con el tema de elaboración de tesis, y tenemos luego 4 clases más hasta el final del mes. Todos los números que están colocando vamos a tomarlos y agregarles en el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias, Rudy, nuevamente. Y nos vemos el jueves próximo. Dale. Bueno, gracias. Gracias, Rudy. Chao, chao. Adiós.